este espacio en dos capítulos. El primero es Bicirruta 502, que para este efecto tenemos acá a dos personas claves dentro de la comunidad Bicirruta 502, que es Álvaro, que viene de Estados Unidos, es guatemalteco, migrante, Álvaro Batres, y Luisa Sea, que ha sido, ¿verdad?, clave a lo largo de todo este proceso. Ese es el primer capítulo. Y el segundo capítulo, que es también complementario a lo que vamos a ver en la primera parte, es una nueva narrativa para el país. Así que vamos a arrancar de una vez. Hay mucho que queremos compartirles y vamos a empezar con el video, por favor, el primero. Bicirruta 502 es un proyecto que tiene una ambición realmente muy grande, porque es conectar a Guatemala, a toda Guatemala, uniendo los principales puntos turísticos para poder generar desarrollo en los puntos, pero sobre todo en los trayectos. Y cuando hablamos de desarrollo económico, por supuesto, porque necesitamos realmente volver el país entero, ¿verdad? Y donde haya comunidades que puedan tener las herramientas, la demanda para poder crear toda una nueva industria de servicios que hoy todavía no existe, porque muchos de esos lugares pues no llegamos porque no tenemos cómo llegar. Y entonces nos gusta muchísimo la idea de poder generar desarrollo económico, pero estamos absolutamente convencidos que no es suficiente generar desarrollo económico, que necesitamos también generar un desarrollo humano, ¿verdad? Porque al final, pues para eso estamos acá, ¿no? Y lo que queremos básicamente es poder tener las herramientas para que como seres humanos podamos liberar mucho del potencial que tenemos adentro y que a veces, ¿verdad?, por distintas razones lo tenemos atrapado, encadenado. Y además, también importantísimo, es generar un desarrollo ambiental, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta que un vehículo sencillo, elemental, que ha estado por nosotros desde el siglo pasado, ¿verdad?, y al que fácilmente todos podemos accesar, y un vehículo con el que probablemente todos podemos reconectarnos con nuestro niño interior, ¿verdad? Porque cuando uno cierra los ojos y dice, me recuerdo el momento que por primera vez pude moverme a una bicicleta sin rueditas, ¿verdad?, yo solito, ahí es cuando uno empieza a sentir algo que es maravilloso y que no tiene precio, que es la libertad. Yo en estos, ¿verdad?, minutos lo que busco hacer es compartir con ustedes algo que empezó como un sueño a partir de una necesidad. Son las necesidades muchas veces las que nos obligan realmente a volvernos más creativos y a buscar razones y elementos, no para justificar porque las cosas son como son, sino realmente para poder imaginarlas como podrían ser. Y entonces así nace Bicirruta 502 en plena pandemia en el 2020, un grupo de arquitectos, de ingenieros, de antropólogos en el 2020, ¿verdad?, con tiempo, porque muchos de nosotros nos dimos cuenta que podíamos quedarnos en casa, pero también viendo lo que estaba pasando en el resto del mundo, nos dimos cuenta que había en ese año una aceleración muy intensiva en la construcción de infraestructura para bicicletas en las principales ciudades del mundo, ¿verdad? Y digo del mundo, no solo París, ¿verdad?, no solo Berlín, sino ciudades muy cercanas a nosotros, ¿verdad?, como la Ciudad de México, como la ciudad de Bogotá, como la ciudad de Lima. Y cuando empezamos a ver eso que ya veníamos, ¿verdad?, queriendo que sucediera en Guatemala y vemos que en el 2020 solo se acelera, dijimos realmente no nos podemos quedar fuera de esta conversación. Y así arranca este proyecto, pero como los proyectos normalmente, sobre todo cuando arrancan de una necesidad, ¿verdad?, pues yo particularmente no soy ciclista y de hecho Bicirruta 502 no es exactamente un proyecto de ciclismo, es un proyecto para conectar los territorios y a partir de esa conexión de territorios conectar a las personas y a partir de conectar a las personas poder generar todo un derroche de beneficios hacia adentro del individuo, pero también en el colectivo.
Entonces, desde ese entonces empezamos, ¿verdad? Primero empezamos pensando en la ciudad de Guatemala, allá estábamos y era como lo obvio, pero luego nos dimos cuenta que realmente donde más necesidad y de generar desarrollo es en el resto del país, y sobre todo en lugares a los que nosotros no hemos ido y que son hermosísimos. Ya Luisa nos va a contar de su experiencia de viajar por todo el país durante 50 días y verlo desde la perspectiva de la bicicleta. Pero entonces, en estos años lo que hemos estado realmente es construyendo la visión para un proyecto en donde todos podamos caber. Y un proyecto que lo podamos hacer entre todos, que eso nos parece maravilloso, porque lo que van a ver en la segunda parte de la presentación es que Nueva Narrativa nace realmente para poder facilitar algunas condiciones esenciales para poder hacer algo que es fundamental y que la mayor parte de guatemaltecos todavía no sabemos hacer, que es trabajar juntos. Y Bicirruta 502 responde a esa necesidad de tener un ejercicio donde todos, ¿verdad?, podamos, desde donde estamos, ¿verdad?, desde el sector que estemos, desde el departamento, el pueblo o la ciudad donde vivamos, podamos ser parte de la construcción de toda esta infraestructura para crear un sistema de ciclovías que nos permitan viajar por toda Guatemala en la manera más libre, más amable, más introspectiva, pero al mismo tiempo más conectada con el entorno. Entonces, Luisa, tú tienes años de estar trabajando en la industria del turismo, conoces Guatemala, ¿verdad?, de una manera profunda, diría yo, y se cruza en tu vida Bicirruta 502. Entonces, tal vez me gustaría que nos compartas cómo esta visión y este sueño se meten en tu vida y qué impacto han tenido en tu vida y qué es lo que has aprendido en estos 2 últimos años a partir de trabajar para que este proyecto pueda ser una realidad. Súper, gracias Emilio. Gracias a todos por estar aquí, qué emoción que va creciendo el proyecto, va creciendo realmente, va tocando más corazones. Tengo realmente 25 años de estar viajando por todo Guate, soy amante de mi país, de norte a sur, este, oeste, porque tengo un alma que quiere explorar todo el tiempo, no estoy contenta si no estoy haciendo algo, acampando, viajando en bicicleta, viajando, caminándolo, subiendo los volcanes. Tenemos un país mágico, realmente mágico, culturalmente, naturaleza. Tenemos una diversidad impresionante, somos uno de los 19 países más mega biodiversos del mundo. Y eso realmente nos da un clima que nos permite viajar todo el año, realmente. La lluvia ni siquiera nos impide, ¿verdad?, estar en algún lugar y buscar refugio. Y realmente mi vida como turista y luego como profesional en turismo sostenible me llevó a conectarme por cuestiones de vibración y energía con personas mágicas que están tratando de elevar nuestro país a un lugar donde se merece. Hace poquito veía yo un post que hizo una amiga que tuvo el privilegio de ir a Europa con toda su familia a hacer el Camino de Santiago. Se llevó sus 2 nenes y montaron bicicleta por pues mucho de Francia y España. Y yo cuando lo vi dije, qué genial, yo me he llevado a mi hijo que está ahí arriba a todos los volcanes, es un aventurero también de corazón, pero ahora que queremos avanzar más y en bicicleta, entonces me encuentro con la limitante de que el tráfico es demasiado agresivo, no tenemos infraestructura realmente para yo sentirme tranquila de que mi hijo vaya en su bicicleta, él solito, ¿verdad? Y entonces me encuentro con estas personas divinas que están haciendo este proyecto mágico que surgió de la pandemia y conectamos completamente porque queremos ese desarrollo para nuestro país, queremos que el guatemalteco sea el principal turista de nuestro país. Ustedes se han dado cuenta que cuando viajamos a otro país vamos con otros ojos. Dejamos los prejuicios en la casa,
dejamos cualquier queja y nos ponemos en un como mindset, en una posición de quiero sorprenderme, quiero aprender, quiero escuchar historias. Tristemente el guatemalteco lo hace más cuando viaja al extranjero. Todavía tenemos esas limitantes que nos ha dejado nuestra historia colonial con tantas burbujas sociales que están solo aquí, porque realmente tenemos una cultura milenaria que surgió desde 10,000 años antes de Cristo, que tenían un sistema de numeración avanzadísimo, de las civilizaciones más avanzadas del mundo, con un sistema de escritura impecable, artistas, científicos, astrónomos, que realmente no le envidiamos nada a ningún país del mundo. Pero tenemos que salir con esos ojos, esos lentes de turista extranjero. Tengo más de 16 años de ser guía de turismo y les garantizo que si ustedes se ponen esos lentes de turista extranjero en su propio país, van a encontrar esas bellezas que encuentran en Tailandia, en Egipto, en Europa. Lo tenemos, pero necesitamos quitarnos esas capas de historia que tenemos encima. Y eso es lo que busca también Bicirruta 502. Le llamamos turismo transformativo, porque realmente viajamos en un canal de vibración súper elevado en donde estamos abiertos, con el corazón, con la mente abierta, porque nuestras piernas están conectadas con nuestro cerebro, porque no podemos viajar más rápido de lo que pedaleamos, ¿verdad? Entonces vemos, y los invito de hecho mañana a la conferencia de Paolo sobre un proyecto similar que ha cambiado también la vida en Italia. Y entonces nos convertimos en turistas en nuestro propio país y vemos con esos ojos, con ese corazón abierto, que nos hace darnos cuenta de que no existen esas burbujas, de que realmente estamos aquí para construir ese camino de Santiago que ya existe en Europa, pero tenemos que construirlo y para eso estamos acá. Gracias, Luisa. Pues la verdad es que se dan cuenta que hay mucho sentimiento. Hay mucho sentimiento, los ojos, ¿verdad? Se iluminan, y eso es porque realmente la bicicleta nos permite conectarnos en otros niveles. Pero muchos de nosotros no se nos ocurre pensar en irnos a trabajar todos los días a donde vayamos, o mandar a nuestros hijos a estudiar en bicicleta, porque todavía no existe la infraestructura. Entonces, para poder hacer lo que tú dices, ¿verdad? Facilitar que no lo hagan 200 personas, sino que lo hagan millones de guatemaltecos, necesitamos realmente construir esa infraestructura. Y eso realmente requiere, ¿verdad? Como es un proyecto de inteligencia colectiva, poder involucrar a distintos sectores. Y uno de los sectores que nos parece verdaderamente fascinante, que mueve el país, que lo ha movido en los últimos años y lo está moviendo realmente como ninguna otra fuerza. Mueve la economía. Y la pregunta, Álvaro, para ti que eres guatemalteco, que te fuiste cuando tenías, ¿verdad? Cuando ni siquiera eras adolescente, y te fuiste, pero cada vez te veo más en Guatemala, lo cual me da esperanza, ¿verdad? Porque cuando alguien se va y luego regresa, uno se queda intrigado de por qué esa persona regresa y qué encuentra acá que no encuentra en otros países. Como esta conversación podría seguir por horas y podríamos tenerla en la sala de una casa, pero no tenemos el tiempo, voy a ser súper directo y te pregunto, Álvaro, ¿cómo Bicirruta 502 puede conectar con los migrantes, principalmente con los que están en Estados Unidos, que dejaron su tierra, que dejaron sus tradiciones, que dejaron su comida, su clima, y están viviendo, ¿verdad?, en distintas partes de Estados Unidos? ¿Cómo se podrían conectar ellos
para invertir en su propio territorio, porque recuérdense que Bicirruta 502 debe suceder en todo el país. Y eso significa que los 22 departamentos estén trabajando activamente desde distintos sectores en la construcción de su propio proyecto. Pero lo lindo de Bicirruta 502 es que mientras yo construyo con mi comunidad local el proyecto que nos va a beneficiar a cada uno, a nuestras familias, a los visitantes que antes no venían, que ahora van a venir, pero lo que me parece encima todavía más maravilloso es que eso pueda suceder simultáneamente en distintos departamentos. ¿Cómo conectamos a los migrantes con Bicirruta 502? Hola, gracias Emilio es un placer realmente estar aquí con ustedes, muy emocionante. Ya después de 30 y pico de años de vivir en los Estados Unidos, Emilio me ha seguido viendo, bueno, hasta mis amigos comentan que he estado viniendo a Guatemala más de lo común, pero realmente después de 30 y pico años de irme, realmente he regresado cada año, porque un migrante, una persona migra a otro lugar no porque no nos gusta Guatemala, no queremos Guatemala, sino porque no hay algunas cosas básicas las cuales no encontramos y empuja a muchos de nuestros hermanos guatemaltecos, como a otras personas en otros países, a emigrar, ¿verdad? Casi que son forzados por no encontrar algo básico. Como guatemalteco siempre he tenido diferentes ideas, ¿verdad? Voy a regresar a Guatemala para desarrollar negocios, voy a regresar a Guatemala para hacer algo en una comunidad, ayudar a un proyecto. Pero este proyecto de la Bicirruta, este proyecto de Nueva Narrativa, es un proyecto que no es de que, bueno, vamos a ir a hacer un viaje, vamos a hacer una actividad y vamos a ayudar a X organización y ahí queda. No, esto es un proyecto de vida. Y esto es un proyecto que yo lo veo más que responsabilidad de los ciudadanos. Esto es un proyecto que nosotros necesitamos hacerlo, no es un proyecto de que vamos a invertir a ver cuál es mi retorno, sino cuál es nuestro retorno. Invertimos a veces en proyectos y no nos enfocamos realmente de ver al salir de la puerta de nuestras oficinas, de nuestra casa, a qué ambiente salimos, ¿verdad? Y para mí esto de la Bicirruta es algo que no solo es, vamos a dar un colazo, ¿verdad?, sino que va a desarrollar economía, vamos a conocernos mejor, vamos a estar más orgullosos de Guatemala, vamos a descubrir nuestra Guatemala, ¿verdad? Vamos a encontrar todas esas joyas que a veces estamos buscando en otro lado y realmente está al lado de nosotros. El migrante guatemalteco obviamente tiene un gran potencial, ¿verdad? Más o menos pueden que la remesa represente un 50% de lo que es de sus ingresos, ¿verdad? Y cómo podemos multiplicar esos billones de dólares, ¿verdad? No son quetzales, son billones de dólares anuales que llegan a Guatemala, pero no están siendo bien utilizados, ¿verdad? Los están mandando para ser consumidores y no se les está educando para invertir no solo en ellos, sino que también en sus familias y en su ambiente, para que el día que quieran regresar, van a regresar a una mejor Guatemala, ¿verdad? Entonces, esto del proyecto de la Bicirruta es una manera de invertir en algo que tiene integridad, impacto, que ayude a las comunidades, que los migrantes no necesariamente solo tienen que invertir algo para la ciudad, sino que pueden invertir en su área para que sean identificados, ¿verdad? Entonces, yo me he tomado la tarea como migrante de regresar a los Estados Unidos, platicarles a nuestros hermanos compatriotas del proyecto, ¿verdad? Porque ellos quieren pertenecer también, ellos quieren ser parte de proyectos como este, ¿verdad? No solo es de invertir y creer que están construyendo una casa de 2 pisos en un pueblo y realmente al final se dan cuenta que no tienen agua potable. O sea, hay muchos problemas, ¿verdad? Pero tenemos que tomar ventaja de esta gran inversión que se está haciendo, de estas remesas que vengan y que sean utilizadas de una manera productiva para que no solo sea una inversión individual, sino que comunitaria. De esta manera, ver cómo podemos seguir creciendo. Entonces, es algo que para mí me lo llevo con mucho orgullo, ¿verdad? Ser parte de esto. Para mí, ser parte de la nueva narrativa
antes de ingresar estás pensando qué voy a decir, cómo voy a impactar, y realmente empiezan a surgir las palabras de tu corazón, porque realmente nosotros tenemos la responsabilidad de invertir, no solo en nosotros, sino que en todo Guatemala, ¿verdad? Y darnos cuenta que podemos estar hablando solo de Guatemala, pero realmente lo que pasa en Guatemala afecta en otros lados, ¿verdad? Y realmente estamos conectados, y por eso creo que la comunidad guatemalteca en los Estados Unidos tiene la responsabilidad de invertir y de formar parte muy productivo como lo que es la bicirruta. Gracias, Álvaro. Quisiera solo agregar que toda esta infraestructura específica para ciclismo o realmente para caminar también existe, senderos, pero el turismo es una industria que realmente trae muchísimos beneficios, muchísimas oportunidades para invertir, desde un lugar para camping. Ya conocemos el biciturismo, en donde muchos ciclistas prefieren quedarse a acampar en un lugar, otros prefieren un hotel de 2 estrellas, otro uno de 3, otros de 4, otros prefieren comer en un comedor, otros en el mercado, otros en el puesto de la señora de la vecina, otros en un restaurante, otros deciden dejar la bicicleta e irse a subir el volcán, ¿verdad? Mientras pueden relajar unos músculos y usar otros, ¿verdad? O ir a tirarse al río, a hacer tubing, a hacer rafting. Entonces, abre una gama de oportunidades para que no se vayan todos nuestros guatemaltecos. Realmente estamos perdiendo muchísima gente que es valiosísima en su lugar de origen y que impulsen realmente desde su localidad la economía local y el desarrollo, porque ellos saben lo que necesitan, ¿verdad? Para educación de sus niños, para hacer reforestación, bueno, y tanto que viene realmente para regenerar nuestro tejido social y ambiental. Simplemente quería agregar, ¿verdad?, que la inversión de la bicirruta, todos podemos invertir, o sea, podemos en una milla, 1 kilómetro, lo que necesitamos ser parte, ¿verdad? Que a veces nosotros llegamos de la ciudad de Guatemala a la Antigua y nadie se pone a pensar, pucha, ¿a quién fue el que se le ocurrió que viéramos esta ruta para crear desarrollo económico, turismo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si nosotros somos los que dejamos esa herencia a nuestros familiares, que formamos parte de este desarrollo, lo cual termina uniéndonos cada día más? Gracias. Y para terminar y darles un resumen, este proyecto inicia en Zacatepeques, ¿verdad? Porque es un proyecto de país y debe arrancar en algún lugar. Y elegimos precisamente Zacatepeques porque Zacatepeques tiene una serie de joyas que están desconectadas. Y hay una joya que podríamos decir, ¿verdad?, que es como una joya principal, que es la Antigua, que está siendo expuesta a unas presiones vehiculares, auditivas, de vibración tremendas, que están poniendo en riesgo nuestra ciudad patrimonial. Entonces, la Antigua realmente se vuelve muchísimo más rica cuando la vemos desde arriba, conectada con los municipios alrededor de Antigua. Y eso es lo que la primera fase de Bicirruta 502 viene a hacer, a conectar la Antigua con sus municipios vecinos para que sucedan dos cosas. Una es para que mucha de la gente que vive en Zacatepeques pueda tener la infraestructura segura, las ciclovías interconectadas y que sean cómodas para que ese se convierta en su principal medio de transporte. Estamos hablando de movilidad sostenible. Y la segunda es para que muchos de nosotros que no tenemos la suerte de vivir en Zacatepeques, pero que nos encanta la Antigua y venimos acá constantemente y nos sentimos atraídos y sentimos que somos parte de la Antigua, aunque no hayamos nacido acá, podamos encontrar una oferta de experiencias que se vuelve exponencial cuando conectamos la Antigua de una manera sencilla, amigable, ¿verdad?, con la amabilidad de la bicicleta, pero empezamos a darnos cuenta que hay un montón de plazas, hay un montón de patrimonio, hay un montón de historias, hay un montón de señoras que cocinan delicioso, que no estamos llegando ahí hoy porque no tenemos la posibilidad de conectarnos. Así que Bicirruta es eso, es un proyecto de conexión. Empezamos la primera fase en Zacatepeques en octubre del 2022. ¿Qué les parece?
Y esta primera fase se vuelve importantísima porque estamos conscientes que debe ser la vitrina que permita que Shela, que está prendidísima, y nos decía Milton, ¿verdad?, que están, ¿verdad?, con toda la comunidad no solo de ciclistas, que eso es lo maravilloso de esto, y que pase en Cobán, que pase en Amatitlán. Imagínense ustedes, hoy en una de las charlas de hoy hablábamos de rescatar el lago de Amatitlán. Imagínense hacer un anillo perimetral en las partes que el lago lo permita, para poder tener la posibilidad de disfrutar ese lago desde la bicicleta. Entonces necesitamos que eso pase en todo el país. Empieza en Zacatepeques, necesitamos hacerlo entre todos. No tenemos la suficiente capacidad para hacerlo. Esto no es propiedad de una persona, de un sector. Precisamente está diseñado para que, como decía Álvaro, esto pueda ser un proyecto que verdaderamente sintamos que es nuestro y que podamos todos donar desde 1 metro hasta kilómetros enteros, dependiendo de nuestras posibilidades. Y si yo no puedo donar 1 metro, tal vez yo puedo crear una comunidad de personas o de amigos para poder levantar los fondos para donar ese metro, y luego ver niños, y luego ver adultos y personas mayores trasladándose en esa bicirruta de la cual yo también soy parte. Creo que es uno de los mejores regalos que nos podemos hacer a nosotros mismos. Así que muchísimas gracias, Luisa. Hay un documental también donde Luisa es, ¿verdad?, nuestra guía por todo el país, que está lindísimo y que ya lo hemos empezado a presentar en salas de cine. Y gracias, Álvaro. La verdad es que esta expresión en inglés, ¿verdad?, put your money where your mouth is, en Álvaro muchos de nosotros lo hemos visto, ¿verdad? O sea, es lindo cuando realmente alguien por el ejemplo lo hace. Así que muchas gracias. Queremos invitarlos a que desempolven la cicle por ahí y que salgan con nosotros el domingo 18. Es el Día Mundial Sin Auto, porque a veces parece ilógico que saquemos el carro por un tramo de 3 kilómetros. Así que queremos ya empezar a que se acostumbren a sacar la bicicleta, a rodar. Es mágico realmente irse al trabajo en bicicleta, es mágico realmente dejar el carro parqueado y empezar a ver el paisaje, a ver el arco iris, a sentir el sol, a sentir que mi corazón palpita y mi mente no puede ir más rápido de lo que yo puedo ir con mis piernas. Así que vivimos en el presente. La bicicleta nos permite realmente estar presentes en este momento, en este instante, y nos volvemos mucho más empáticos, mucho más sociables, mucho más relajados, y nos permite realmente transformar esa Guatemala que queremos. Domingo 18, aquí en La Antigua, 7 de la mañana. Así que invitadísimos todos, por favor. No se vayan, por favor. Gracias, chicos. Solo ahora voy a llamar a Alan Ortiz. Tenemos un reto acá difícil porque nos quedan solo 15 minutos para contarles sobre la construcción de un proceso realmente que venimos haciendo y que se los tenemos que compartir porque es demasiado bueno, es demasiado grande, demasiado necesario para cada uno de nosotros. Y ese proyecto es construir una nueva narrativa para Guatemala. Alan, ¿qué tal? ¿Por qué necesitamos una narrativa más potente que la que hoy tenemos? A ver, para empezar, ¿qué es una narrativa? ¿No? Está muy de moda, escuchamos en los medios en Estados Unidos, escuchamos también en Europa, en el mundo, hablar de las narrativas, el posicionamiento, la importancia de lo que es una narrativa. Pero muy poca gente puede definir qué es una narrativa. Una narrativa es la consolidación, la explicación colectiva de las historias individuales o la percepción de las historias de una población. Es decir, si cada uno de nosotros cree y expresa que vivimos en un país pobre, la narrativa establecida va a ser de pobreza. Pero si cambiamos la narrativa y vemos un potencial infinito y podemos construir una narrativa de abundancia, lo que vamos a encontrar es en Guatemala el espacio perfecto para convertirnos en una potencia capaz de liderar Centroamérica y cambiar el mundo. Wow.
tenemos una presentación, pero yo creo que el momento pide, ¿verdad?, salirnos de la presentación y poder tener realmente estos minutos para compartir desde el corazón. Y lo que decís es muy poderoso, ¿verdad? Porque realmente cuando uno entiende el poder de las palabras, uno empieza a respetar más las palabras, porque uno se da cuenta que esas palabras pueden abrir puertas o también pueden cerrarlas. Pero si yo llego, yo digo, hola, buenas, disculpe, podría no sé qué y no sé cuál. O sea, realmente lo más probable es que yo sea invisibilizado, porque yo mismo me estoy invisibilizando. Pero si yo sé que las palabras que elija me van a permitir poder conectar, ¿verdad?, desde la conexión con los ojos y poder elegir con más precisión mejores palabras para poder no solo comunicarme, sino relacionarme y a partir de ahí construir mejores posibilidades de trabajar juntos, que es lo que veníamos hablando. Así nace Nueva Narrativa cuando nos damos cuenta que la narrativa que hemos tenido, que heredamos, que adoptamos y que le estamos heredando a nuestros hijos e hijas, es una narrativa de mucha pobreza, es una narrativa de muchas limitaciones y es una narrativa de mucha culpa y de mucha vergüenza y de mucha pena. Y eso lo compartimos los guatemaltecos. Y desde ahí, pues luchamos cada uno como puede, ¿verdad? Sobrevivimos cada uno, ¿verdad? Pensando, bueno, así es y a veces no se nos ocurre que puede ser de una manera distinta. Y cuando nos damos cuenta de eso también en el 2020, fue un poquito antes del 2020, a finales del 2019, en 2 viajes a la montaña, entonces empezamos a explorar, ¿verdad? ¿Qué es esto de la narrativa? ¿Cuál es nuestra narrativa y cuál podría ser nuestra narrativa? Y en eso hemos estado ocupados en los últimos 2 años, ¿verdad?, dedicándole realmente, yo diría, la mayor parte de nuestras vidas a muchos de nosotros y creciendo muchísimo, porque lo que entendimos realmente es que necesitamos herramientas para poder construir eso que no hemos construido, que la narrativa es precisamente una herramienta, probablemente la más poderosa de todas, porque toda creación empieza en la palabra. Y la palabra entonces se vuelve la materia prima con la que construimos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros proyectos, nuestras tradiciones, ¿verdad? Entonces ahí se vuelve muy interesante el concepto y la importancia de la narrativa. Contanos, Alan, de una manera muy sintetizada, cómo un país podría crear una nueva narrativa para sí mismo, para sus habitantes y y qué condiciones tendrían que darse, o mejor voy a corregirme, tendríamos que construir, ¿verdad? Porque darse es así como que ojalá se den, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta que somos nosotros los provocadores, ¿verdad?, de nuestra propia realidad, entonces de ahí ya nuestro mismo poder empieza a crecer, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué condiciones necesitamos los guatemaltecos tener para poder construir una narrativa de futuro mucho más potente? Bueno, en 2 platos, y siendo muy puntual, Heidegger decía que el primer instrumento al que los individuos accesamos para cambiar la ruta de una civilización es el lenguaje. Porque el lenguaje es lo que produce nuestro cerebro, o la manera en la que digerimos la realidad. Lo que estoy viendo es en lo que me proyecto. Yo soy un liberal, pero estaba leyendo el otro día a Eric Fromm y justamente él habla del problema de la actitud autoritaria. ¿Y qué se refiere él con la actitud autoritaria? Esta expectativa de tener miedo, tener pena, que viene de procesos históricos, impuestos, establecidos en el pasado y que afecta a civilizaciones u sociedades como la guatemalteca. En Guatemala, yo creo personalmente que hay una identidad autoritaria. Pareciera ser que queremos ser dirigidos hacia algún lado y que esto impide, limita la capacidad de nuestras mentes y de nuestra personalidad por encontrar nuestra propia identidad. Entonces, el primer paso, ser honestos con nosotros mismos. ¿Quiénes realmente somos? ¿Quiénes realmente queremos ser? Y luego, pensar en sociedad. ¿De dónde venimos?
en dónde estamos y hacia dónde vamos. La narrativa no es casaca. La narrativa es la capacidad de proyectar una serie, un conjunto de valores individuales y compartidos en proyectos de innovación. Diría Dietrich McCloskey, primero transforma tu mente y después transforma el mercado, la política y la sociedad. Un ejemplo práctico y sencillo. En esta sala, en donde hay ciudadanos del futuro, levante la mano quien cree que Guatemala puede dirigir a Centroamérica hacia el desarrollo global. Sin miedo. Ahora la pregunta es, ¿qué estoy aportando yo hoy? ¿Y qué voy a aportar mañana para que nos convirtamos en una potencia y en una plataforma de innovación que deslumbre a la humanidad? Bueno, podemos seguir, yo creo que ya estamos contra el tiempo, no sé cuánto tiempo me queda, nos quedan 3 minutos. Entonces, es muy interesante escuchar esta conversación porque nos recuerda algo que en el fondo sabemos, y es que cada uno de los que estamos acá tiene un poder mucho más grande de lo que creemos y de lo que hemos entendido. Y si estamos de acuerdo en eso, la siguiente pregunta es, ¿cómo liberamos el poder que está aquí, conectado con esto que está aquí, para que yo no sea simplemente un usuario de un mal sistema, sino me convierta por elección en el creador de mi propia realidad y en el proceso transforme el entorno donde vivo y con ello pueda ser parte de una sociedad mucho más potente, mucho más rica, mucho más estimulante? Cuando uno entiende esto, y para mí ha sido un proceso realmente transformador estos 2 últimos años, porque he ido entendiendo cosas que no entendí en los últimos 50, yo tengo 55, y que no había entendido en los últimos 53. O sea, me ha tomado un viaje bastante largo llegar a entender cosas que ahora que las entiendo, no me puedo quedar de brazos cruzados esperando a que el otro haga lo que hay que hacer. Ya no puedo. ¿Y saben qué? Ya no podemos. Ya no debemos. ¿Saben por qué no? Porque tenemos demasiada capacidad desperdiciada. Porque hay una necesidad inmensa en Guatemala, sobre todo cuando uno ve a los más pequeños, de qué país le estamos dejando a ellos. ¿Qué condiciones estamos construyendo para que ellos puedan no solo vivir, sino volverse creadores de lo que ellos quieran crear? Y no en ese sentido, realmente cuando uno lo ve, ¿verdad? Entonces uno como que amplía, bueno, está por un lado el presente, por otro lado hacia dónde podemos ir, pero por otro lado quienes vienen de atrás. Y los que vienen de atrás básicamente van a absorber lo que nosotros hagamos, ni siquiera lo que digamos, lo que nosotros hagamos y estamos haciendo. Así que espejos más claros no pueden ser ellos de nosotros. Entonces hay una responsabilidad inmensa como ciudadanos, como papás, como empresarios, como individuos, de poder hacer un trabajo mucho más conectado con ese potencial que ya tenemos. Y luego, cuando íbamos a hablar a Luisa, ¿verdad?, de este país maravilloso, este es un país que es un perfume, porque toda esa riqueza está concentrada en un espacio muy pequeño. Uno de los 19 países más mega biodiversos del planeta. Eso somos. O sea, eso no es mentira, eso no es discutible, eso no es ideológico, eso es. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con tanta riqueza? ¿Cómo aprendemos a manejar esa riqueza, a multiplicar esa riqueza, a vivir en un país abundante donde todos podamos tener oportunidades de ser libres de elegir
cómo queremos transformarnos a nosotros mismos y el país en el que vivimos. Así que de eso se trata Nueva Narrativa. Y solo una cosa que me parece importantísimo traer a la conversación para cerrar. Hablas de algo que me parece importante, que es reconocer esta riqueza que hay, pero también reconocer que, por ejemplo, en Guatemala 1 de cada 2 niños sufre de desnutrición crónica. Estos son retos de país que también son parte de nuestra narrativa. Y la narrativa es justamente ser honestos sobre estos problemas, sobre esos potenciales y encontrar esas soluciones. Es decir, no es negar, ¿verdad? No es vamos a negar la realidad y vamos a negar los problemas, es los vamos a enfrentar. Y luego creo que diste la llave, ¿no? Con responsabilidad. Que otra forma de decir responsabilidad es en libertad, porque la libertad importa. En la libertad encontramos posibilidades. Súper, muchas gracias. Álvaro. Yo solo quería agregar lo que he aprendido de la nueva narrativa. Y realmente lo que he aprendido es a escuchar, ¿verdad? A veces llegamos a un lugar ya con nuestra agenda a dirigir, pero realmente en el escuchar podemos aprender mucho más. Y escuchando aprendemos también a comunicarnos mejor y a respetar, ¿verdad? Darnos la oportunidad que solo porque yo traigo esta idea no es necesariamente la correcta o la indicada para hacer algo, sino que tenemos que aprender a escucharnos para realmente darle un valor, ¿verdad? Y ver cuáles son los problemas y de qué manera los podemos solucionar, ¿verdad? Y esto es algo que lo he aprendido después de 5 cumbres que, ¿verdad? Uno llega con una idea y es esa oportunidad de ser humilde uno y poder aprender de los demás. Gracias. Rapidísimamente, Nueva Narrativa es un ecosistema de 4 proyectos. Bicirruta 502 es uno de esos proyectos para ayudarnos a conectar el país, los territorios, la gente, reconstruir un tejido social que está, ¿verdad?, muy dañado. Y eso es Bicirruta 502. Está No Museo, que lo que trabaja es las condiciones para que muchos guatemaltecos puedan construir esa visión de largo plazo, ¿verdad?, que se haga de una manera compartida para entender esa pregunta, ¿a dónde queremos ir?, ¿verdad? Porque esa pregunta realmente no puede tener una respuesta, tiene que tener muchas respuestas y encontrar en los acuerdos en dónde están las posibilidades de construir ese camino y de ese hacia dónde. Eso es No Museo, que es el segundo proyecto. El tercer proyecto es Haciendo Eco. Haciendo Eco es un programa de herramientas súper básicas para niños, para adultos y para alcaldes, para que aprendan a manejar sus desechos. Y el cuarto, lindísimo, es Metahumanos 502 y es un proyecto dirigido a la generación que muy pronto va a estar tomando las principales decisiones del país, que son los centennials, los chicos entre 13 y 21 años. Y básicamente el programa se trata de diseñar herramientas que puedan ayudar a estos chicos y chicas a hacer un viaje, pero un viaje hacia su propio interior, para que puedan descubrir realmente quiénes son y en el proceso de conocerse puedan conectar con las necesidades de transformación de su entorno y ahí despertar una chispa que pueda convertirse en un propósito de vida para esos guatemaltecos y esas guatemaltecas. De eso se trata Nueva Narrativa. Cada vez hay más personas, ¿verdad?, entrando a esta comunidad y lo que queremos realmente es que no sea una comunidad, sino que se vuelva realmente la narrativa de un país. Así que muchas gracias. Mañana vamos a estar en otra conversación muy interesante, muy relacionada a los temas que estamos hablando, de crear condiciones, con Justin Katz, productor ejecutivo de Burning Man. Así que esto solo se va poniendo cada vez mejor. Muchas gracias por escucharnos y por aprender, ¿verdad? Todos a escucharnos entre todos. Gracias.